Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Hoy estamos estudiando la confesión belga de fe, uno de los documentos confesionales de la Iglesia que nos resume la doctrina cristiana. Entonces voy a compartir el artículo 8, ¿ok? ¿Lo ven ahí, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Y ahora? Mejor. ¿Se ve mejor? ¿Lo pueden leer bien? Sí. Ok, ahí está. Entonces vamos a leer el artículo 8 de la confesión, todos juntos, ¿ok? Dice así, artículo 8: Dios es uno en esencia, sin embargo se distingue en tres personas. Leamos. De acuerdo con esta verdad y esta palabra de Dios, creemos en un solo Dios que es la única esencia, en la que hay tres personas que son real, verdadera y eternamente distintas en cuanto a sus propiedades incomunicables. Estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas visibles e invisibles. El Hijo es la palabra, sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el poder eterno y fuerza, procediendo del Padre y del Hijo. No obstante, Dios no se divide en tres por esta distinción, ya que las Santas Escrituras nos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno su personalidad que se distingue por las propiedades de cada uno, pero de tal manera que estas tres personas son un solo Dios. Por esa razón es evidente que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y asimismo el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Sin embargo, aunque estas personas se distinguen de esta manera, ellas no están divididas ni entremezcladas, porque el Padre no ha asumido la carne ni el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha estado sin su Hijo ni sin su Espíritu Santo, ya que los tres son coeternos y coesenciales. No hay ni primero ni último, porque los tres son uno, en verdad, en poder, en bondad y en misericordia. Ahí está el artículo 8, muy interesante, hermanos. Vamos a irlo estudiando paso a paso para ir entendiendo. Recuerden que vamos a hablar de Dios mismo. Y bueno, ¿quién puede entender a Dios completamente? Nadie. ¿Quién puede entender a Dios perfectamente? Nadie. Entonces, nuestra actitud debe de ser, bueno, vamos a estudiar el ser de Dios y vamos a tratar de entender lo que Dios nos revela de sí mismo y hasta donde nos revela. Hay muchas cosas que no vamos a entender de Él, pero quiere que las aceptemos. Y bueno, aquí he dividido el artículo 8 en secciones y entonces vamos a mirar primeramente la primacía de la palabra escrita, inspirada y canónica de Dios. La primacía quiere decir la superioridad, la eminencia, la importancia suprema que tiene la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para entender quién es Dios. ¿Ok? Esa palabra está escrita, ¿verdad?, en la Biblia, está inspirada por el Espíritu Santo y por eso es la palabra canónica, es decir, la que tiene autoridad y la que nos dice cómo debemos vivir y qué debemos creer. ¿Ok? Recuerden que la confesión belga empieza con el ser de Dios y luego dedica varios artículos a hablar acerca de la revelación de Dios y particularmente a las sagradas escrituras. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a aprender de Dios obviamente proviene ¿de dónde? De la palabra escrita de Dios, no de mi mente,
no de mi emoción, no de mi razón, no de mis sentimientos, porque entonces ese Dios ya no sería Dios, ¿verdad? Sería un producto de mi imaginación, proviene de la palabra. Por eso es que empieza diciendo, de acuerdo con esta verdad y esta palabra de Dios, la que ya se explicó en los artículos anteriores. ¿Ok? Es de acuerdo con la palabra de Dios que contiene la verdad. La verdad está escrita en la palabra de Dios. A lo mejor se puede mover, hermana, no hay problema. De acuerdo con esta verdad y esta palabra de Dios. Recuerden, 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pues esta es la palabra de Dios. Otra palabra que nos dice el Señor Jesucristo es: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta es la palabra eterna de Dios. Es la palabra verdadera. Es la palabra sólida. Es nuestra roca, ¿verdad? Sobre ella nos basamos para conocer a Dios. Y luego, la confesión, después de referirnos a la palabra de Dios que ya explicó en varios artículos, regresa al ser de Dios. Porque si ustedes recuerdan, la confesión belga empieza describiéndonos a Dios. ¿Recuerdan? Creemos en un solo Dios, un ser simple y espiritual al que llamamos Dios, que es eterno, que es poderoso, que es santo y la fuente rebosante de todo bien. Luego habló sobre la escritura y ahora regresa otra vez al ser de Dios. ¿Ok? Y claro, lo primero que establece la confesión de fe acerca de Dios es la unidad de Dios. Por eso dice: creemos en un solo Dios, que es la única esencia. ¿Ok? Entonces, la confesión de fe quiere dejar muy claro a todos que nosotros como cristianos que creemos en la Biblia, creemos en un solo Dios, no en dos, ni en tres o más dioses. Creemos en un solo Dios. Y luego dice que es la única esencia, es decir, que Dios es Dios y aparte de Él no hay otros dioses. Y que además, para ser Dios, Él no toma su esencia de Dios, de deidad, de divinidad, de algo más o de alguien más para formarlo y llegar a ser Dios. No, Él es Dios. Todo lo que es Dios, valga la redundancia. Él es la única esencia. Aparte de Él no hay Dios, no hay otros dioses. Él es el único Dios vivo y verdadero. Vamos a leer Deuteronomio 6:4 en nuestras Biblias. Es el quinto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí leemos esta declaración de la fe del pueblo de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye, Israel, escucha, pueblo de Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La página 207. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerden que en el tiempo en que escribe Moisés esta porción de la palabra, los israelitas habían sido rescatados de Egipto y los egipcios creían en muchos dioses. Y todas las culturas y pueblos y civilizaciones que rodeaban al pueblo de Israel también creían en muchos dioses. La palabra técnica es politeísmo, la creencia en más de un Dios. Pero los israelitas, el pueblo escogido por Dios,
no eran politeístas, no creían en muchos dioses, eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Y Deuteronomio 6:4 es muy claro: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, solamente hay un Dios. Pero también lo encontramos en Isaías 43:10. Vamos a leerlo. Isaías 43:10, que está en la página, a ver, 773. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Le habla al pueblo de Israel, no a los testigos de Jehová modernos que andan por allá, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy. Recuerden que esa expresión, yo mismo soy, proviene de Éxodo 3:14, cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Y le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Es una forma de decir, Dios existe por sí mismo, de sí mismo, para sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es la existencia misma. Por eso les dice, para que conozcan y me crean y entiendan que yo mismo soy. Y luego le dice, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. O sea, que los israelitas eran llamados a creer en un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Él es la única esencia. Es decir, Él es Dios y aparte de Él, nada ni nadie es Dios. Él es el único Dios verdadero. ¿Quieres saber quién es Dios? Pues conoce a Dios, como dice el salmista, como dice el profeta Isaías. Por eso es que Él es la única esencia. En Él radica todo lo que es Dios, todo lo que es divino. Eso obviamente sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Él siempre ha existido. Él es la existencia. Él es Dios. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Siempre ha existido. Ese es el verdadero Dios. Por eso es importante que cuando decimos creemos en Dios, estemos seguros de que estamos diciendo que lo que creemos, Dios lo ha revelado en la Biblia. Porque mucha gente habla de, sí, yo creo en Dios, ¿no? Pero le preguntan, ¿quién es Dios? Pues ya no saben qué decir, claro, porque no leen la palabra de Dios. Y lo primero, pues, que remarca la confesión de fe es la unidad de Dios y de que Dios es solamente uno, el único Dios vivo y verdadero. Pero a la misma vez, aprendemos que en Dios hay una diversidad o una multiplicidad. Algo diverso es lo contrario de algo que es una sola cosa, ¿verdad? Algo múltiple, pues está en relación con algo que es solamente uno. Y eso es muy importante porque si solamente decimos creo en Dios, en un solo Dios, así nada más, no podemos entender nada de ese Dios. Por ejemplo, podemos decir, ok, Dios es eterno. ¿Pero qué significa eso? Que no tiene principio ni tiene fin, ok. Pero ¿cómo me ayuda a mí eso? O por ejemplo, Dios es todopoderoso. ¿Es solamente poder entonces? Dios es justo. Pero ¿cómo se relaciona conmigo? Entonces se dan cuenta, es muy importante decir, sí, solamente hay un Dios, pero este Dios es alguien, no es una cosa, es un Dios personal. Y entonces vemos que en Él hay 3 personas. En la única esencia de Dios, dice,
hay tres personas que son real, verdadera y eternamente distintas en cuanto a sus propiedades incomunicables. Vamos a explicar esto. Entonces, si decimos solamente hay un Dios, nunca sabremos quién es ese Dios, cómo es ese Dios. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a los musulmanes, ¿verdad?, que dicen que Dios es Alá, Él es el Todopoderoso, Él es el único Dios. Entonces uno les dice, bueno, ¿y cómo ese Dios se relaciona conmigo? ¿Es un concepto nada más? ¿Es una abstracción? ¿Es algo que no entiendo? Por eso, aunque nosotros decimos que hay un solo Dios, decimos que ese Dios no es una cosa, no es un concepto, no es solamente una abstracción, no es algo inexplicable, sino que ese Dios es un Dios personal. No es una cosa, no es un concepto, es un Dios personal que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ya puedo entender un poco más a este único Dios, porque ese Dios es mi Padre, que tiene un Hijo y que tiene también a su Espíritu Santo. Hermano. Sí, hermano, ¿puede explicar un poquito qué es personas en Dios? Porque nosotros... Claro, ahí vamos, ¿verdad? Toda la terminología que usamos acá, obviamente, está prestada de nuestro lenguaje, porque si Dios nos diera una definición de Él mismo, pues no podríamos entender nada, porque Él es Dios, recuerden, Él es el creador de todas las cosas, Él es eterno. Entonces, para entender mejor a Dios basado en la Escritura, la Iglesia ha usado términos que nos ayudan a entender mejor lo que Dios dice de Él mismo en la Escritura. Y la palabra persona aquí se opone a una piedra o a un palo o a un animal. Cuando decimos que alguien es una persona, queremos decir es alguien que ama, es alguien que tiene sentimientos, es alguien que tiene emociones y por lo tanto te puedes relacionar con esa persona, ¿verdad? Por eso hablamos de relaciones personales, de persona a persona, de alguien que te puede ver, de alguien que te puede oír, de alguien que te puede entender, alguien que te puede amar, alguien que te puede consolar. Entonces, no es una piedra, no es una idea, nada más. ¿Ok? Y ese Dios existe así, como un Dios personal que se relaciona con nosotros. Y estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son real, verdadera y eternamente distintas. Es decir, Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Es algo que rebasa nuestra capacidad de comprensión. Pero entonces, cada una de ellas existe de manera única, de manera distinta. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Por eso dice que son real, verdadera y eternamente distintas. ¿Ok? Es un solo Dios que existe en tres personas. Y se diferencian unas de otras, dice, en cuanto a sus propiedades incomunicables. Es decir, así como cada uno de nosotros tenemos particularidades, tenemos propiedades únicas, ¿verdad?, que me distinguen de los demás. Así también en Dios, el Padre es el Padre y no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo, sino uno es el Padre, uno es el Hijo y otro el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Yo, Valentín, aunque soy un ser humano igual que ustedes, pero tengo ciertas
propiedades o características o atributos que me distinguen de ustedes. No hay ningún ser humano en la tierra exactamente igual a otro. Compartimos la misma naturaleza o la misma esencia de ser seres humanos, pero al mismo tiempo somos diferentes unos de otros. Hasta los gemelos se parecen físicamente, pero no son exactamente iguales. Además, piensan de manera diferente, hablan de manera diferente. A eso se refiere en cuanto a propiedades incomunicables. Yo no puedo ser Moisés, aunque él es mi hijo, pero somos seres humanos. Yo no puedo ser mi esposa, pues ella es mujer, yo soy hombre. Pues no me venga a mí diciendo, ahí viene José. Pues no, ¿verdad? Yo no veo a Jonathan y digo, ahí viene Moisés. No, son seres humanos, pero se diferencian unos de otros. Vamos a ver ahí lo que dice Primera de Juan 5:7. Primera de Juan, al final casi de la Biblia, Primera de Juan 5:7, en la página 1298, 1298. Primera de Juan 5:7 dice allá, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, que se refiere al Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ya vieron? No son tres dioses, son uno. Pero uno dice, ¿cómo? Pastor, ¿cómo está eso? Hay uno que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estos tres son uno. Claro, ese es el misterio de la doctrina de la Santísima Trinidad. Vamos a ver Hebreos 1:3, un poquito atrás ahora. Hebreos 1:3, en la página 1268, 1268. Hebreos 1:3 dice así: en quien siendo el resplandor de su gloria, está hablando del Hijo, y está hablando de que Él es el resplandor y de la gloria del Padre, ¿ok? Entonces dice, digámoslo así, el Hijo siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, vean cómo habla ahí del Hijo, del Padre, comparten la misma naturaleza, la misma sustancia de ser Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son real, verdadera y eternamente distintas en cuanto a sus propiedades incomunicables. Ok, además de decir que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo, ¿qué diferencia al Padre del Hijo? ¿Qué lo diferencia? Sí, pero ¿qué? Exacto, ¿qué lo diferencia? A eso vamos con las propiedades incomunicables. Que el Padre... sí, ahí vamos a ir ahí también. El Padre engendró al Hijo. Recuerden que lo cantamos el Salmo 2. El Salmo 2 dice, yo te he engendrado hoy. Y luego, el Hijo es el que se encarnó, ¿verdad? No fue el Padre. Y el Espíritu Santo Él procede del Padre y del Hijo. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene una propiedad incomunicable. El Padre no fue engendrado, ni el Espíritu Santo, sino fue el Hijo. Y el Espíritu Santo no fue engendrado. ¿Qué es lo que hace? Procede. Por eso Jesús dice, yo me voy y les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver varias bases bíblicas. Mateo 3. Recuerden que Mateo 3 nos habla del bautismo de Jesús, ¿verdad? Mateo 3, del 13 al 17, en la página 1005. Mateo 3, leemos que
Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y luego, en el versículo 16 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y cuando dice al Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Y cuando dice de Dios se refiere al Padre. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí están presentes los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos ahora ahí mismo a Mateo 28, 19, el último capítulo de Mateo, en la Gran Comisión, cuando Jesucristo manda a bautizar a todos aquellos que crean en Él. Mateo 28, 19 dice: por tanto le dice Jesús a sus discípulos: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan ustedes cuando damos la bendición pastoral al final del servicio? Decimos que la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Ahí vemos entonces en 2 de Corintios 13 y 14, vemos también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, aunque Dios es un solo Dios, la única esencia divina, en esa esencia divina hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Continuamos. Ahora vamos a ver las funciones de las tres personas divinas. ¿Ok? Las funciones. En la Biblia se nos describe al Padre haciendo una cosa, al Hijo haciendo otra y al Espíritu Santo haciendo otra. Todas esas obras, en este caso, son obras que ellos hacen en relación a nosotros. Las pueden hacer los tres, pero por cuestión de orden y para que lo entendamos mejor, la Escritura atribuye al Padre ciertas obras, al Espíritu también y al Hijo también. Pastor, Sí. y eso ya se ve en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo se refiere a Jehová. Claro, aunque también en el Antiguo Testamento ya hay indicaciones de que hay más de una persona en Dios. Por ejemplo, cuando leemos acerca de que Dios creó al hombre en Génesis 1:26, dice que cada vez que creaba algo, Dios decía: sea la luz, fue la luz. Y Dios hizo los animales. Pero cuando empezó a crear al hombre, dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla en plural. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Pues estaba hablando con el Padre y el Espíritu Santo. Pero me refiero a las funciones. O sea, lo hacía cuando se refiere a Jehová, es como los tres haciendo lo mismo al mismo tiempo. Sí, aunque otra vez ya hay indicaciones de las otras personas y de sus funciones. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya vemos ahí al Espíritu que sustenta, que gobierna la creación de Dios. Por ejemplo, cuando se manda a construir el tabernáculo, dice que Dios, el Espíritu Santo, llenó de sabiduría a los trabajadores. Pues vemos cómo el Espíritu Santo da sabiduría, capacita. Y claro, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sí se hace más clara la función de cada uno. Por eso es que la confesión de fe dice, basada en la Escritura, que el Padre es la causa
origen y principio de todas las cosas visibles e invisibles. Vamos a leerlo en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Leemos lo siguiente. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él. ¿Ya vieron? Entonces, por eso dice que el Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, visibles e invisibles. Y 1 Corintios 8:6 nos lo dice cuando declara: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien ¿qué? Proceden todas las cosas. ¿Ok? Vamos ahora a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Y ahí leemos lo siguiente. Y dice ahí, a ver si es correcto esta. Ahí está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Bueno, ahí se habla del Señor Jesucristo. Pero el primer versículo, que es 1 Corintios 8:6, sí nos dice claramente que del Padre proceden todas las cosas. Entonces, al Padre se le atribuye la obra de la creación, por así decirlo. ¿Ok? De Él proceden todas las cosas. ¿Y el Hijo qué es? Bueno, la confesión de fe dice que el Hijo es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios y es la imagen del Padre. Entonces, el Hijo es la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Juan 1, versículo 1 y 2. Juan, Evangelio de San Juan, dice San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, que se puede traducir también como la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está hablando acerca del Padre y del Hijo. Y dice que en el principio de todas las cosas existía el Verbo, es decir, la palabra, que se refiere a Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios. Y además el Verbo era Dios. ¿Ya vieron? Entonces Jesucristo es el Verbo o la palabra de Dios. Entonces cuando leemos en Génesis 1 que Dios decía: y dijo Dios, esa palabra que salía de la boca de Dios no era solamente aire, sino era su palabra. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios. Jesucristo es la palabra misma de Dios. Así que eso está interesante, ¿verdad? Que Jesucristo sea llamado la palabra. Vamos a leerlo también en Apocalipsis 19:13. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 13. Dice lo siguiente ahí. Apocalipsis 19:13 dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios. Para nosotros es difícil de entenderlo, porque cuando yo digo una palabra, pues ya desapareció. Se acabó, es solamente un sonido. Pero no así para Dios. Por eso es que a la palabra misma de Dios se le llama la palabra eterna de Dios. Es decir, podemos decirlo de esta manera: cuando Dios habla, nunca dice algo sin propósito. Nunca dice algo por accidente. Todo lo que sale de la boca de Dios es su palabra. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios. Pero también nos dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Vamos a leerlo en el Salmo 104:24. Salmo 104:24.
leemos lo siguiente. Dice así la palabra: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. ¿Cómo dice ahí la palabra? Que el Señor hizo todas las cosas ¿con qué? Con sabiduría. Recuerden otra vez, cuando dice con sabiduría, no es la sabiduría humana, de que dice alguien, bueno, él es muy sabio, lo hizo con sabiduría, pero ya pasó, se extinguió, desapareció. No, cuando dice que lo hizo con sabiduría, significa que lo hizo junto con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 3, ¿ya lo vieron? Colosenses 2, 3 dice así. Noten cómo dice el versículo 2. Colosenses 2, 2 dice: para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice? En quien, en Cristo, están ¿qué? Escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Porque cuando dice del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, ahí cuando dice Dios es el Espíritu Santo. No, yo creo que ahí se refiere a Dios de una manera general, de la divinidad, de la deidad. Porque dice y después, del Padre. Exacto, y ya después se especifica, ¿no? O sea, Y del Padre y de Cristo. Hermano, la Sí. palabra Dios está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu. A veces la palabra Dios se refiere solamente al ser divino y puede incluir obviamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a veces la palabra Dios se refiere al Padre, ¿ok? Todo depende del contexto, ¿ok? Lo digo porque dice y, como o sea, está agregando al Padre y de Correcto. Cristo. Correcto, el misterio de Dios, el misterio del Dios Trino, que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando dice a conocer el misterio de Dios, y luego, ¿verdad? Es una forma griega de decir este misterio que es el misterio del Padre y de Cristo, del misterio de que el Padre nos ha revelado a través de Cristo, ¿ok? Esa es la idea. No es de que un misterio es de Dios y otro misterio es del Padre y otro misterio es del Hijo. No, pero lo que me quiero decir, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, o sea, los tres. Espíritu Santo, es Dios se refiere al Espíritu Santo. Aquí no creo que pudiera ser, ¿verdad? Pero creo que aquí es más el misterio de Dios, es la descripción general de la deidad de nuestro Dios Trino. Pero como por este versículo 2 es para que sean confortados en sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de entendimiento a la conciencia de Dios. Como eso lo de como un consuelo de corazón y todo eso es trabajado por el Espíritu Santo. Claro, sí. Por eso dice, No, sí, o sea, lo que dice la hermana es correcto, porque en todas las obras de Dios están incluidas las tres personas. Claro que no siempre en la Biblia se nombra específicamente a cada una de ellas, pero es correcto lo que dices. El consuelo que experimentamos es un consuelo creado en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al Hijo se le describe como la palabra de Dios y también como la sabiduría de Dios y también como la imagen del Padre. Refleja al Padre. Ya lo leímos en Hebreos 1:3. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? Bueno, el Espíritu Santo es el poder eterno y fuerza de Dios. Es el poder de Dios que procede ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Por ejemplo, en el caso de la salvación, el Padre envió a su Hijo Jesucristo. El Hijo se encarnó y murió por nosotros. Pero ¿cómo llegamos a creer en el Padre y en el Hijo? A través del poder del Espíritu Santo que abre nuestra mente
para decir, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es mi Salvador. Él fue enviado por el Padre. Entonces, el Padre crea todas las cosas por medio del Hijo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas que existen fueron hechas por ese Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que nuestra salvación está segura en las manos de este Dios. Nuestra salvación es trinitaria otra vez. El Padre envió a su Hijo y el Espíritu Santo es el que nos regenera. Abre nuestros ojos para creer en Cristo. Muy bien. Bueno, la confesión de fe sigue diciendo, no obstante, Dios no se divide en tres por esta distinción. Recuerden, una cosa es distinguir y otra cosa es dividir. ¿Ok? Cuando distinguimos, no estamos dividiendo, solamente estamos diferenciando. Entonces, cuando decimos que en el ser de Dios hay tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está dividiendo a Dios, como si un pedazo de Dios esté en el Padre, otro en el Hijo y otro en el Espíritu Santo. No, sino que los tres son Dios, plenamente. Los podemos distinguir, pero no los podemos separar, no los podemos dividir. Ya que las Escrituras nos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno su personalidad que se distingue por las propiedades de cada uno. Así es, el Padre es el que envió al Hijo. El Hijo no envió al Padre. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero de tal manera que estas tres personas son un solo Dios. Recuerden, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de nosotros. Y entender a Dios, nadie lo puede entender. Solamente repetimos lo que la Biblia nos dice. Existe que a veces ya tres personas, la misma mente ya Claro. no se empieza a dividir. Así es. Sí. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Eso es importante porque recuerden, los testigos de Jehová, junto con otros grupos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jehová es el único Dios. En cambio, Jesucristo, no en la forma en que ellos lo dicen. No en la forma, Exacto. pero sí es cierto, Jehová tiene las tres personas. Claro, ellos no lo entienden así, ¿verdad? Por eso digo que ellos dicen, el Hijo no es Dios. El Hijo es una criatura de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Por ejemplo, ya leímos Génesis 1:1 que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, es Dios. Romanos 9:5, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice, hablando de los judíos, de los israelitas, dice, de quienes son los padres y de los cuales es ¿quién? Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios. ¿Se dan cuenta? Bien clarito, ¿verdad? Y si vamos a 1 de Juan 5:20, ¿qué dice? Al final de la Biblia. 1 de Juan 5:20 dice lo siguiente. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, ¿quién? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces, Jesucristo es Dios. Y hay muchas maneras de probarlo, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios. Muchas maneras. Por ejemplo, si vamos al Salmo 45, vamos a leer el Salmo 45. Salmo 45. ¿Ok? Ahí leemos. Esto es para que se lo... Clases avanzadas. ¿Verdad?
es para que se lo lean a un testigo de Jehová, que dice que Jehová es el único Dios, en cambio el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios, son criaturas. ¿Okay? Y entonces le dices, vamos al Salmo 45, y ahí claramente está hablando de Jehová, ¿verdad? Está hablando de Dios. Y luego dice en el versículo 6, vamos a ver, en el versículo 5 dice, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando ahí? De Jehová Dios. El testigo de Jehová no lo puede negar. Dice, pues está hablando de Jehová Dios. Correcto, le digo. Ahora, vamos a Hebreos 1. Pero le dejas claro, ¿verdad? Mira, ¿de quién está hablando aquí? De Jehová Dios, ¿verdad? Tu trono, oh Dios. Y le dices, bueno, te voy a mostrar ahora que el autor de Hebreos dice que Jesucristo es Dios, citando el Salmo 45. Y dice allá en Hebreos, capítulo 1, en el versículo 8. Vean cómo dice en el 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y luego en el 8 dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta? O sea, del Hijo se dice que es Dios. O sea, que en realidad el autor de Hebreos está diciendo que el Salmo 45 habla de Jehová Dios, pero también habla de ¿quién? De Jesucristo, del Hijo. Por eso es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Increíble, ¿cierto o no? Ok, muy bien. Entonces, distinguimos en el ser de Dios tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no las dividimos. No decimos el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Hay tres dioses. No, es un solo Dios. Este Dios personal. El Padre que me amó, que envió a su Hijo y su Espíritu Santo que mora en mí. Por esta razón, sigue diciendo la confesión de fe, es evidente que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y asimismo el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Es muy claro eso en la Escritura. Dice San Juan 3:16, uno de los textos más conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí Dios se refiere al Padre, claramente. ¿Cómo amó al mundo? En que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son dos personas distintas, pero son un solo Dios. Por eso dice la confesión, sin embargo, aunque estas personas se distinguen de esta manera, ellas no están divididas ni entremezcladas o confundidas, porque el Padre no ha asumido la carne, ni el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. Es el Hijo el que se encarna. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente la confesión dice, el Padre nunca ha estado sin su Hijo, ni sin su Espíritu Santo, ya que los tres son coeternos y coesenciales. Es decir, eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Por eso dice coeternos, comparten la misma eternidad. Coesencial quiere decir que comparten la misma esencia. Los tres son Dios, pero no son tres dioses. Es un solo Dios. Eso es bien importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ¿sabes por qué Dios nos creó? Porque estaba solo, necesitaba compañía. No es cierto. Nuestro Dios, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca estuvo solo. Él siempre ha estado con su Hijo
y con su Espíritu Santo. Se Siempre. imaginen un Dios triste. Exacto. Porque ay, estaba solo. Por eso es que nosotros decimos que es muy importante entender a Dios como la Biblia lo revela, como un Dios personal y un Dios trino. Es uno, pero al mismo tiempo existe en tres personas. Porque si no fuera así, entonces, ¿qué es Dios? Es puro poder, es pura eternidad, es pura sabiduría, pero ¿es un Dios personal? No, que se puede comunicar con nosotros porque Él es un Dios personal. Por eso dice, no hay ni primero ni último, porque los tres son uno, en verdad, en poder, en bondad y en misericordia. Como Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí vemos claramente cómo hay el Padre y el Hijo. ¿Ok? Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Lo entendemos completamente? No. Lo creemos. Dios lo ha revelado así en su palabra. No decimos, oh, ya entendí quién es Dios. No. Solamente tocamos el borde de sus vestiduras, como dice la palabra. Porque si queremos entender a Dios completamente, nos volvemos locos. No podemos. El único que entiende a Dios completamente es Dios mismo. Tendrías que ser Dios para entenderlo completamente. Pastor, es muy complicado esto. Bueno, estamos hablando de quién? De Dios. Si tú no estás contento con eso porque es complicado y dices, yo quiero entender a Dios, pues ese no es Dios. ¿Verdad? Si tú dices, ok, quiero entender a Dios, pónmelo sobre la mesa para que yo lo vea por delante, por detrás, por abajo, por arriba, entonces ya sé quién es Dios. Ese no es Dios. Esa es una creación de tu mente, pero ese no es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. A donde te vayas está Dios. Podemos entender un poco de Él y eso es lo que necesitamos. Pero nadie puede entender completamente a Dios. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios altísimo. Ese es el Dios que está por encima de todas las cosas. Pero ese es el Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo y entregó a su Hijo y te ha dado su Espíritu Santo. Y por eso tu salvación está segura en las manos de nuestro Dios. Amén. Ahí lo tenemos entonces, hermanos. Artículo 8 de nuestra confesión de fe. Vamos a terminar con una oración y terminamos con la grabación también. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la confesión que hace un esfuerzo en resumir y ordenar lo que debemos creer, acerca de nuestro Dios trino. Señor, danos un corazón humilde para que nos postremos ante ti y para que aceptemos lo que tú nos revelas de ti en la Escritura, sin usar nuestra mente, nuestra razón como el criterio para definir lo que sí es correcto y lo que no es. No, lo correcto es lo que tú revelas en tu palabra. Ayúdanos a someter nuestra mente, nuestra razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos a lo que tú dices que eres en tu palabra y no querer crearnos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Bendice a tu iglesia, oh Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos terminado. ¿Me puedes terminar la grabación, por favor? Hemos terminado, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos de Zoom. Y nos vemos el miércoles.